Bien, hola estimados, estimadas, ¿cómo están? Un placer saludarles. Les mando este pequeño clip a propósito de la primera clase introductoria de lo que es ética en el deporte. Bueno, mi nombre es Nelson González Toledo, yo soy kinesiólogo de profesión y me dedico al estudio ya hace un tiempo de lo que es específicamente la ética en las ciencias de la salud y de un tiempo a esta parte también en otras disciplinas como lo que es el deporte. Primero que todo, les quiero dar las gracias por permitirnos esta conexión. Son momentos que son complejos para todos. Desde nuestras casas, nuestras familias, estamos tratando de llevar una vida, ¿cierto? Dentro de lo más normal posible, pero sin embargo está lleno de complejidades, como por ejemplo esto. Yo les quiero, primero que todo, decirle dos cosas. Uno, el felicitarles porque ustedes están tratando día a día de ir en contra de esta situación para buscar prontamente una normalidad, no solamente a los estudios, sino que en la vida cotidiana. El esfuerzo que ustedes hacen es importante, el mismo esfuerzo que hacemos todos nosotros y el primer mensaje en realidad que les quisiera dejar es no decaigan en el ánimo, no decaigan en la voluntariedad de querer hacer mejor las cosas. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, hay que seguir adelante con lo que tenemos hoy día, ¿ya? Mientras la universidad y en general, no solamente la universidad, sino que los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, las plataformas digitales, empiezan a optimizarse, vamos a tener siempre este plan B, que es el plan que nos permite tener al menos una comunicación más segura, ¿ya? De los contenidos y la revisión, bueno, de las materias que nos, ¿cierto?, nos convoca el revisar esta asignatura. La primera idea, ya así importante, es que en esta primera, digamos, aproximación de los contenidos, en esta primera clase, nos corresponde hacer justamente una revisión general de la asignatura. Es una bienvenida. Vamos a conversar algunos tópicos generales de lo que vamos a revisar posteriormente en el ramo. Y además vamos a hacer un test final que yo les voy a dejar adjunto en el material, ¿cierto?, complementario, para que ustedes lo puedan revisar después con mayor calma, ¿ya? Bien, entonces revisando el programa que ustedes pueden descargar de la plataforma, yo les voy a contar que este programa está en proceso de revisión aún durante al menos la primera semana, porque básicamente es un programa que ha debido tener hasta la fecha modificaciones debido a la contingencia y ya que no estamos en clases presenciales, ¿ya? Sin embargo, haciendo una revisión de los contenidos, yo les quisiera contar que el programa en términos generales, más allá de las fechas que estamos todavía trabajando, tiene algunas cosas ya muy bien estructuradas. ¿Ya? Por ejemplo, las tres unidades de esta asignatura que corresponden a las siguientes. Primero, la unidad uno que habla acerca de la alineación general de lo que es la ética. ¿Ya? Vamos a revisar y parte de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con los conceptos de ética, la moral y los valores. ¿Ya? Las definiciones, algunas, digamos, nociones, conceptos generales de lo que es la ética y la filosofía de vivir. ¿Ya? Definiciones y principios de la ética, ¿cierto? Bajo algunas normas de investigación vigentes, es algo que vamos a revisar posteriormente. En los conceptos de comité de ética es importante que usted también conozca respecto a estos, digamos, estas instituciones prácticamente, ¿cierto?, que funcionan al interior de diferentes estamentos, como las universidades, como recintos de salud, que tienen una finalidad muy particular, ¿ya? Que es garantizar, ¿cierto?, una, por un lado, investigación o una atención, digamos, con un mínimo estándar, ¿cierto?, de dignidad y además normativas que garanticen el cuidado de las personas humanas. Vamos a ver también los dispositivos, pautas, protocolos para la investigación con personas, que eso es algo que me interesa mucho que lo revisemos después al detalle, porque la invitación es justamente a que cada día más se sumen los profesionales del área deportiva a hacer mayor uso de la investigación, ¿ya? La segunda unidad va a tener un concentrado referido a lo que es el concepto de la deportividad. Ya vamos a caminar un poquito acerca de lo que es el fair play, vamos a revisar cuáles son los códigos de éticas deportivos, qué pasa con la integración social en el deporte, con la justicia social, el ingreso
muchas veces de las mujeres en disciplinas que antiguamente eso no ocurría, en las personas con situación de discapacidad. Hay una gama muy amplia que podemos dar revisión respecto a cómo esto ha sido fundamental para, ¿cierto?, una práctica más justa y equitativa en el deporte, ¿ya? Y por supuesto algunos aspectos que tienen relación con el rendimiento humano, ¿cierto?, con el dopaje, etcétera, etcétera. Y un tercer contenido que tiene que ver con lo referido, una tercera unidad, ¿cierto? Que tiene que ver más que todo con el rol del entrenador, ¿ya? Yo sé que acá a muchas y muchos de ustedes les va a servir bastante esta unidad respecto a qué ocurre en la escuela, qué ocurre en la formación de los niños o de los jóvenes, ¿cierto? Que están iniciándose en el deporte. Este concepto del rol del entrenador, ¿cómo incorpora, ¿cierto?, esta persona que es tan importante, la ética en su práctica diaria, ¿ya? En su formación hacia el resto de las personas es algo que vamos a revisar también porque es muy importante, ¿sí? Esto es en términos generales la columna vertebral de lo que va a ser la asignatura. Tenemos tres instancias que yo le voy a enviar también en un calendario que ya está a punto de ser aprobado. Yo estoy grabando esto el día jueves 26 ya, de marzo y es una clase genérica que le voy a enviar por ahora a las ambas secciones que me corresponde hacer clase de ética en el deporte, ¿ya? Sin embargo, yo le voy a enviar un correíto además para que usted tenga la corroboración de las fechas en cuanto a los contenidos y también las evaluaciones que vamos a ir realizando, ¿ok? Como esto es del día a día, esto es algo que está en permanente avance, es muy probable que durante el primer semestre este método, ¿cierto?, de clase que es a distancia va a ir cambiando, va a ir optimizándose, vamos a ir retomando poco a poco las clases de manera presencial. Es muy probable que esto ocurra durante el primer semestre, ¿cierto? Entonces, vamos a ir adecuándonos a ese cambio. Yo les invito a que tengamos también mucha disposición a, digamos, todo este avance, que para todos es un gran desafío, pero que el primer objetivo es mantenernos en la formación continua, profesional y que esto sea simplemente una experiencia de cómo poder caminar hacia un mejor aprendizaje a distancia, ¿ya? Bien, dicho eso, voy a entrar un poquito en materia de lo que me interesa, vayamos revisando y desde acá voy a ir adelantándome un poquito lo que vamos a revisar la próxima clase, que va a ser de mayores contenidos. En esta primera clase, como les comento, me interesa revisar, como les digo, los contenidos generales, pero vamos a hacer una primera mirada a lo que ya vamos a conversar de lo que es el concepto de la ética, ¿ya? La ética como tal tiene una perspectiva que ha sido estudiada, ¿cierto?, por diferentes, bueno, épocas de la historia, por diferentes culturas, ¿cierto?, diferentes sociedades. Y el término ética, como lo vamos a estudiar más adelante, viene a significar el estudio filosófico de los juicios morales, ¿ya? Está más atenta a la ética a lo que es la definición formal de la fundamentación con coherencia lógica. Y eso es algo que se diferencia respecto a lo que es la moral propiamente tal, ¿ya? Ya lo vamos a ir revisando. Pero de momento me gustaría que usted se quedara con la idea de que cada vez que usted piensa en ética, pensar en un concepto que aspira a tener una fundamentación, perdón, universal, ¿ya? Eso es como lo primero a que usted tuviera como a considerar. Porque la moral, a diferencia de la ética, se nutre desde, digamos, una vivencia que es muy plena en lo cultural, ¿ya? Lo que para nosotros es moral, para otras culturas a lo mejor no lo es, ¿ya? Y eso también visto desde un punto de vista inverso. Le pongo un ejemplo muy categórico. Por ejemplo, si usted analiza lo que ocurre en otros países ya del globo, como por ejemplo en el Medio Oriente, y usted ve lo que ocurre en países como, no sé, de ciertas religiones, ciertas culturas, que son a veces más radicales en algunas conductas. Por ejemplo, en el caso de una hija mayor de una familia, que ella sufre la desgracia, ¿cierto?, de padecer una violación, ¿sí? Brutal, ¿cierto? La primera reacción de ese padre de familia de un país quizás como lo que ocurre en Irak o en otros lugares,
fíjese usted que es una sensación de vergüenza, ¿ya? Es como una sensación de que mi familia se ve como manchada por esta situación, ¿ya? Hay como incluso muchas veces un desaire hacia la hija mayor, muchas veces una situación de eh, quizás de rabia o de ira, ¿no? Hacia la propia integrante de esa familia, por lo que significa en términos sociales para esa familia ese hecho, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestra cultura? Ante una situación como esa, probablemente la primera reacción de un padre sea, ¿cierto?, salir a la calle y hacer justicia por las propias manos, muchas veces, ¿cierto? Debido a la impotencia, a la rabia, ¿cierto? Que eso puede generar a la tristeza profunda a un padre, ¿cierto? Entonces, en esa realidad, en ese contexto, nos preguntamos cómo es posible que nosotros podamos tener una forma de pensar, de ver, de analizar la realidad versus, ¿cierto?, otros países que tienen una conducta muy diferente. Muy bien, justamente esto es lo que la ética trata de normar, ¿ya? A través de una fundamentación más rigurosa, que tiene una descendencia lógica, es lo que justamente busca la ética, que trata de tener una perspectiva que sea universal, ¿ya? Y eso es una gran gracia que tiene la ética, porque cuando hablamos de la ética aplicada a los diferentes campos de la vida, lo que busca este concepto es que lo que sea ético en nuestro país debiera ser también ético en Brasil, en Japón, ¿cierto? En Australia, debiera tener una perspectiva universal. Y eso es algo que es muy relevante en el estudio y la aplicación hoy en día de lo que es la ética contemporánea y también deportiva. Por eso se habla, por ejemplo, en el deporte de los valores éticos universales o los valores morales universales, ¿ok? Cuando esto comenzó a estudiarse la ética occidental, que es la ética que nosotros estudiamos por lo general en la universidad, desde la escuela griega, ¿cierto?, en adelante, se hace una revisión de lo que es, bueno, la ética desde el nacimiento propio de la cultura griega y desde acá los primeros análisis son desde la moral, lógicamente, porque desde acá se va, ¿cierto?, erigiendo la ética. Digamos que la ética y la moral viven en permanente comunión, ¿sí? Si bien es cierto, la ética tiene una perspectiva que es universal, la moral no puede estar ajena a lo que es la ética porque finalmente las sociedades buscan vivir en armonía, vivir en un contexto sobre el cual podamos de alguna manera interrelacionarnos todos bajo preceptos que son básicos y fundamentales. Y desde esa línea, la moral tiene, ¿cierto?, que estar permanentemente en comunión con el desarrollo de la ética, ¿ya? Cuando esto comenzó hace muchos siglos atrás y se comenzó a desarrollar el concepto de lo que es la moral, hubo autores en la filosofía clásica, ¿cierto? La filosofía tradicional, que detallaron esto con ejemplos muy contundentes, como por ejemplo lo que ocurrió con Platón, ¿cierto? Él, digamos, en la época trató mucho el tema de la moral y los juicios morales y cómo esto podíamos nosotros irlo explorando en virtud de buscar una buena conducta en el sentido humano, ¿ya? De la vivencia humana. Y, por ejemplo, tenemos algunos clásicos, ciertos relatos como El Anillo de Higés, ¿ya? Que data un poco la historia del relato de un campesino que vivía en Grecia y que él, durante la noche, ¿cierto?, sintió una especie de estruendo, ¿cierto?, afuera de su casa. Esto es más o menos lo que dice el relato, ya con mayores y menores detalles, pero es la idea general. Y digamos que escuchó este estruendo y salió afuera y vio, ¿cierto?, que había caído una especie de cráter cerca de su casa y se encontró con una especie de dios ahí tumbado en el suelo con un anillo, ¿cierto? Y este anillo era como un anillo de los dioses. Entonces, él vio que estaba muerto esta persona, que al parecer era una persona divina que había caído, ¿cierto?, del cielo. Y él tomó el anillo como recuerdo, digamos, ¿cierto? Lo tomó como un objeto de valor y lo guardó. Posteriormente, en una reunión social que hubo en su casa, él se colocó este anillo, ¿ya? Eh, bueno, y mientras estaba ahí con sus invitados, ¿cierto?, en su casa, al colocarse este anillo fue y giró el anillo. Como que empezó a frotar el anillo y lo dio vuelta y se encontró con la sorpresa que desapareció, ¿ya? Y se dio cuenta que nadie lo pudo ver.
ante el asombro, ¿cierto?, de la gente que estaba ahí, que se desapareció enfrente de todo. De hecho, la película El Señor de los Anillos, ¿cierto?, que Frodo usa el anillo que desaparece, está como inspirado en esto del anillo de Giges. Bueno, él, al darse cuenta de eso, estuvo varios días en su casa pensando qué hacer con esto, ¿ya? Y un día salió por la mañana, ingresó al palacio del rey que había donde él, ¿cierto?, habitaba en el reinado, entró al castillo y entró invisible, ¿cierto? A escondidas bueno, de todo el mundo. Entonces él lo que hizo fue que amenazó a los guardias del rey, les avisó y les contó que él lo que iba a hacer era matar al rey. Y si ellos no lo apoyaban, ellos iban a morir también sin saberlo. Entonces él va y acomete eso, elimina al rey, efectivamente, luego va y amenaza a la reina también, y la chantajea, digamos, ¿cierto? Entonces la obliga a casarse con él, y de un día para otro él se transformó en el nuevo soberano, ¿cierto? En una especie de tirano donde él vivía. ¿Qué nos deja como lección, ¿cierto?, esta historia? Aquí Platón lo que nos trata de mostrar es que la conducta moral, ¿cierto?, es aquella que se realiza cuando yo soy capaz de hacer algo que es correcto, independientemente de que el resto de las personas, ¿cierto?, no me esté observando. ¿Ok? Es como una especie de tener un superpoder, ¿cierto? Pero que de alguna forma usted es capaz de aplacar ese poder porque la moral se construye cuando yo me coloco en el lugar de la otra persona, ¿ya? Cuando yo soy capaz de empatizar con el otro sujeto que tengo al lado, ¿sí? Y ese es un tema fundamental en la comprensión de la ética, porque justamente la moral se nutre de este comportamiento que es consciente, ¿ya? Desde acá ya Platón empieza a conversar de esto y se empieza a generar una especie de discusión sobre lo que es la razón, ¿cierto?, humana, este milagro que tenemos nosotros, y que en realidad es lo que nos marca la gran diferencia respecto a todas las otras especies de la naturaleza, pero que la razón viene a diferenciarse en dos aspectos que son fundamentales, como lo habla el profesor Sabater, y que va a ser parte de lo que ustedes van a tener que revisar en su bibliografía, cuando él habla acerca de que la razón tiene dos grandes componentes, que es lo racional, ¿cierto?, y lo que es razonable, ¿ya? Y en ese sentido, lo que es racional justamente hace referencia a el manejo técnico de las cosas, ¿ya? Usted, por ejemplo, que trabaja con deportistas y usted es profesor, es docente, o usted es una persona que está a cargo, ¿cierto?, de la formación de muchas personas, adultos mayores, niños, etcétera, usted va a tener muy claro lo que son las reglamentaciones deportivas. Usted puede tener muy claro lo que es aspectos de la fisiología del ejercicio, lo que es el entrenamiento deportivo, ¿cierto? Y toda una serie de conocimientos que son muy técnicos y necesarios para que usted haga bien su trabajo, ¿ya? Eso es algo indiscutible, es algo que usted lo necesita para ejercer también bien su profesión. El tema es qué pasa con lo razonable, ¿ya? Lo razonable, y que es algo que en los últimos años, décadas, o en general durante toda la historia, ha estado siempre al debe en lo que es la vida de los seres humanos. Lo razonable es aquello que hace referencia a cómo usted conecta con las personas, ¿ya? Cómo usted empatiza con las personas, ¿sí? Y esto es lo que marca la diferencia en un profesional que tiene una formación ética adecuada. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, el tema del dopaje, cuando veamos el tema del fair play, ¿cierto? Son aspectos que marcan una relevancia. Cuando usted es capaz de empatizar con el otro, ¿sí? En el deporte, cuando aquí el deportista lanza el balón fuera de la cancha, porque es capaz de entender que el otro sujeto, la otra persona, está con una fractura ahí en la cancha, que está padeciendo dolor, es capaz de colocarse en su lugar, ¿ya? Esto es tremendamente importante porque marca la diferencia entre lo que es una buena virtud, una buena enseñanza de lo que es el profesional deportivo, ¿ya? Hoy día tenemos un severo problema de lo que es justamente este tema de la empatía, este tema de lo razonable. El profesor Sabater es un ejemplo muy claro respecto a eso, cuando dice, usted por ejemplo puede necesitar dinero y necesita girar en la caja, ¿cierto? O en una red bank, en un cajero automático, necesita usted sacar dinero. Y usted va, ¿cierto? Y hace girar su tarjeta y se da cuenta que tiene 10 pesos, digo.
Entonces, ante esa situación y ante la necesidad de tener dinero, usted puede ir, ¿cierto? Y encañonar a un cajero en un banco con una escopeta, ¿cierto? Y decirle, vacíeme la caja, ¿ya? Esto es muy racional, porque usted evidentemente necesita dinero para seguir viviendo, ¿cierto? Pero es poco razonable, ¿sí? Es muy poco razonable. Fíjese usted lo que ocurre hoy en día a propósito de lo que estamos viviendo en algo que es concreto, que es una pandemia a nivel, ¿cierto? No solamente nacional, sino que en todo el planeta. Lo que ocurre, por ejemplo, ante la situación de la desesperación de las personas por cuidarse, lo que ocurre con otras personas que empiezan a vender insumos médicos como mascarillas, como alcohol gel, ¿cierto? A precios que cuadriplican o quintuplican el valor original, incluso mucho más que eso, ¿cierto? Sacando provecho de lo que es la histeria colectiva, lo que es la preocupación de la gente, que no sabe cómo manejarse ante esas situaciones. Eh, este tipo de cosas han sido una permanente, una constante en la vida de los seres humanos, ¿ya? Esta búsqueda por el conocimiento, ¿cierto? Respecto a cómo hacer mejor nuestra obra técnica, no importa si estamos hablando de la salud, si estamos hablando del deporte, si estamos hablando de la política o estamos hablando de la educación. En general, la búsqueda, ¿cierto?, del perfeccionamiento de las artes siempre debe ir acompañado de lo que significa el hacer bien las cosas, como decía Aristóteles en una praxis, ¿ya? En el sentido de intentar desarrollar, ¿cierto?, una obra, pero en la búsqueda de que esa obra tiene una calidad, un valor en sí misma, independientemente del resultado de la obra, ¿sí? Hay muchas cosas que usted va a hacer, como por ejemplo educar, como por ejemplo entregar valores, como por ejemplo otorgar una guía, directrices de cómo debe hacer un deportista para lograr sus objetivos, ¿ya? Esto de, por ejemplo, la competición, el saber trabajar, el tener rigurosidad en el entrenamiento, pero saber que en el momento de la competición no vale la pena, ¿cierto? Manchar la honra personal, no vale la pena destruir la competición, dañar a mi compañero que también está compitiendo conmigo en buena fe, ¿cierto? Por el logro de un objetivo. Los conceptos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el utilitarismo, conceptos que son el fin justifica los medios, ¿cierto? Que son elementos que hoy día socialmente son muy aceptados. Ya lo vamos a revisar respecto a qué tanto eso es de importante en el deporte, ya cuando usted está dispuesto a todo, ¿cierto? Para lograr un objetivo deportivo o en general en la vida, ¿cierto? La frase de que el fin se justifica en los medios es un concepto que tenemos hoy día muy arraigado como sociedad, porque somos una sociedad muy utilitarista, ¿ya? Es decir, buscamos los resultados, ¿ya? Buscamos lo que funciona y en virtud de eso vamos a definir si esto es bueno o no lo es, si es correcto o no. Sin embargo, usted va a descubrir, ¿cierto? Vamos a revisar juntos en esta asignatura que muchas veces, o más bien dicho, la mayoría o la totalidad de las veces, cuando usted tiene una galería, trofeos o medallas, ¿cierto? Que se obtuvieron de manera deshonesta o de manera incorrecta, usted va a notar, ¿cierto?, que tienen un sabor distinto en la vida del deportista. Y lamentablemente esto es una tendencia mundial, ya no solamente en el deporte, esto es una cosa en todas las líneas. Usted puede ver las noticias, leer artículos de cómo, por ejemplo, grandes investigadores de ciencia que tienen un prestigio internacional han sido, ¿cierto?, descubiertos en fraudes en investigaciones. Investigaciones muy importantes, ¿cierto?, que ellos estaban proponiendo vacunas, curas, ¿cierto?, tratamientos farmacológicos. Y la historia está llena de casos que nos muestran, ¿cierto?, cómo cuando el ser humano antepone, ¿cierto?, lo utilitario, el resultado rápido, efectivo, sin importar si para ello daño, deterioro mi entorno, ¿cierto? Las personas que me rodean, por lo general no tienen un buen desenlace, ¿ya? Yo les quiero dejar una tareita en esta conversación que ya estamos terminando, porque
tenemos como misión y una de las cosas que nos ha pedido, ¿cierto?, la escuela, que estos mecanismos de clases virtuales tengan un doble sentido. El poder compartir con ustedes contenidos, tratamientos de las materias que ya, como les digo, las clases posteriores que van a ser un poquito más extensas, podamos tener una especie de entrega de información y una segunda propuesta que es el desarrollo de actividades concretas, ¿ya? Actividades que van a tener en realidad dos o tres ejes que son fundamentales. Primero, las actividades que usted va a tener que desarrollar a través de cuestionarios, a través de, ¿cierto?, el responder preguntas, debates que vamos a dejar abiertos en el sistema y que la idea es que usted los pueda revisar y les pueda dar respuesta, ¿ya? En virtud de eso, yo les voy a dejar también un breve cuestionario solamente para indagar cómo ustedes están situados en esto de la ética, que probablemente usted lo habrá revisado por ahí en la escuela, ¿cierto? En alguna asignatura de filosofía, donde usted puede un poquito ponerse en sintonía de qué es lo que vamos a ir conversando. Esto es importante, es un test diagnóstico y que en lo personal me interesa que usted lo pueda revisar, ¿ya? Lo segundo, y que va a ser algo relevante, es que para cada clase vamos a dejar habilitado, ¿cierto?, un foro en el cual usted va a poder responder, va a poder comentar, hacer todas las consultas que usted desee y yo personalmente me voy a encargar de dar respuesta a eso. También les voy a dejar escrito, digamos, mi correo personal en estos foros de la plataforma que la universidad por ahora nos otorga para que usted pueda hacer todas las preguntas del caso. Y además contarles que mi intención, al menos en este periodo que es a distancia, es que por favor usted se sienta con toda la confianza de realizar todas las preguntas que usted requiera, de sentirse apoyado, apoyada en todo lo que a mí me permite el poder hacerlo por medio de esta conexión a distancia. Y bueno, de momento, como les digo, tener optimismo, tener paciencia y tener, bueno, sobre todo las ganas de poder seguir avanzando en este paréntesis que comenzamos con el 2020, ¿cierto? Pero que yo estoy seguro con trabajo social y con esfuerzo comunitario vamos a lograr avanzar, ¿ya? La tarea que les voy a dejar, además de esto, y que por supuesto les voy a adjuntar el programa para que usted le pueda dar revisión, me interesa que usted pueda buscar acerca de lo que Platón también enseñó en aquel tiempo, lo que usted a lo mejor ya lo ha escuchado, que es el mito de la caverna, ¿ya? Y este mito de la caverna lo que pretende enseñar, ¿ya? Para que lo pueda googlear, lo pueda buscar en cualquier lugar de internet, en algún YouTube, en algún cierto texto. Da lo mismo, a mí lo que me interesa es que usted busque cuál es el sentido del mito de la caverna, ¿ya? Y cuál es la importancia respecto a el conocimiento, ¿sí? Esto es importante que lo vayamos revisando porque posteriormente vamos a tomar estos elementos sobre el conocimiento y la ética, ¿ya? No siempre el conocimiento o la búsqueda del conocimiento en todas sus áreas, sobre todo en la ciencia, tiene relación con la ética, ¿ya? Eso está totalmente documentado en la historia. Les pongo un ejemplo. No todo el mundo sabe, ¿cierto?, que el gran pensador, ¿cierto?, matemático, anatomista, fisiologista, bueno, en realidad es arquitecto, ingeniero, pintor. Leonardo da Vinci, todos lo conocemos, ¿cierto? Sabemos un poco de su tremenda obra La humanidad y creo que nadie podría decir lo contrario, pero pocas personas conocen, por ejemplo, que Leonardo da Vinci también estuvo a punto de crear lo que él había denominado el aqua tofana, ya que era una bomba, ¿cierto?, bacteriológica y que estuvo ahí a pocos días de ser implementado y que no era otra cosa que una bomba que él la fabricó, ¿cierto? Y la detalla después en sus códices, que era una bomba, ¿cierto? Que estaba confeccionada con venenos de diferente tipo, poluciones venenosas, etcétera. Y eso hubiese probablemente, de acuerdo a los expertos, hubiese generado, ¿cierto? Cosas que no se conocían en aquella época. Y esto a propósito de una guerra civil que estaba ahí a punto de desarrollarse en la época de Leonardo da Vinci. No siempre, ¿cierto? Y ejemplos posteriores tenemos de sobra, lo que ocurre con la bomba atómica, lo que ocurre con una serie de situaciones que han sido universales. No siempre el avance del conocimiento
ha sido de la mano acompañado con el avance del progreso de la ética, ¿ya? Eh, Les dejo la tarea a propósito de este conocimiento del mito de la caverna porque lo vamos a utilizar más adelante en la asignatura. Desde acá les mando un abrazo afectuoso, les mando los mejores deseos, que esta etapa inicial del semestre sea de la manera más llevadera. Vamos a intentar trabajar para ocupar de manera óptima las plataformas que nos ofrece la universidad, que espero podamos ocuparlas a partir de la próxima semana. Sin embargo, vamos a dejar estos videos como un plan B para que podamos conversar también y yo pueda entregarle a ustedes los contenidos mínimos de cada sesión, ¿ya? Para terminar, ahora sí, ¿cierto? Estas sesiones semanales están un poco en el diseño de la contingencia. Esto quiere decir que van a ser sesiones más breves de lo que es por lo general una clase habitual, como en terreno, digamos, en la universidad. Así que nos vamos a ir acotando a repasar o revisar los elementos más generales de cada temática, ¿ya? La próxima semana vamos a comenzar con un contenido más duro, así que hasta acá voy a llegar con este video, ¿cierto? Que les entrego. Y por favor cuenten, como les digo, conmigo para lo que ustedes necesitan, ¿ya? Estamos, digamos, atentos a lo que les pueda informar. Cualquier cosita, un correo, ¿ya? Que esté muy bien y un abrazo. Mucho éxito.